Ayer estábamos almorzando en la casa de Rodrigo con Trini y estábamos con la mamá de Trini, Jimena, y me hizo una pregunta muy buena, porque estábamos hablando y nos preguntaron qué hicimos nosotros el Viernes Santo. Y yo dije, celebramos el Viernes Santo. Y me quedaron mirando con una cara media rara, así como, ¿cómo celebraron el Viernes Santo? El Viernes Santo es un día de reflexión, de recogimiento. Y yo me acuerdo cuando era chico, ¿no? Que era como una cosa así donde tú tenías como que forzarte un poco a estar triste. No entendía muy bien por qué, pero había que estar triste, ¿cierto? Pero Jesús, y eso es lo que le contaba a Jime, les enseñó a sus discípulos el Viernes Santo a entenderlo a la luz de lo que ocurrió el Jueves Santo en la mesa, en la Pascua, ¿cierto? Y les enseñó a sus discípulos entonces a entender la cruz a la luz de la Pascua judía, una fiesta familiar. Tan familiar era que parte de la liturgia incluía a los niños. Los niños tenían que hacer una pregunta todas las Pascuas. Así que parte de la dinámica probablemente era como un almuerzo familiar desordenado de día domingo en tu familia extendida. Con niños corriendo, con gente jugando, con gente gritando. Si eran medio chilenos, quizás había uno por allá que le hablaba al otro por acá y otro por acá que le hablaba al otro por allá, y conversaciones cruzadas. Pero lo que celebraban era la liberación de Egipto. Así que Jesús les enseñó a entender el Viernes Santo, la cruz, como la nueva liberación del pueblo, ya no en el Cordero, sino en Jesús. Y eso le explicaba yo a Jimena y me hizo pensar. Me hizo pensar en el domingo, porque a veces tomamos por sentado, nos concentramos tanto en el Viernes Santo, que tomamos por sentado que todos entendemos el domingo. Y es muy probable que hoy día algunos de nosotros lleguemos aquí medios desorientados, muy entusiasmados, porque sabemos que más ratito vienen los chocolates, si es que ya no empezaste a comer chocolates desde temprano, pero no necesariamente entendiendo bien por qué la resurrección es digna de celebración. ¿Por qué los cristianos celebran la resurrección como algo tan importante? Y es tan importante para los cristianos que de hecho autores bíblicos consideran que toda la fe cristiana depende de la resurrección de Cristo de entre los muertos. Es decir, Pablo, por ejemplo, va a decir que sin la resurrección de Cristo somos los más desdichados de los hombres. Nuestra fe no vale nada. Hay que cerrar las puertas de las iglesias y mandarnos a cambiar si es que no creemos en la resurrección corpórea de Jesús. ¿Qué celebramos los cristianos el domingo de resurrección? ¿Qué hay en este domingo tan digno de celebrar? Les quiero leer Marcos 16, del 1 al 8, que probablemente provee una de las descripciones más breves, porque Marcos siempre está apurado, y hacia el final de su libro termina apurado también. 8 versículos que describen muy rápidamente la resurrección de Cristo. Vamos a hablar de eso más rato, pero déjenme leerles el texto. Así dice Marcos 16, del 1 al 8, el final del Evangelio de Marcos. Pasado el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, ese primer día de la semana es el día después del Shabbat, o sea, el domingo para nosotros, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido y se decían unas a otras: ¿quién nos va a remover la piedra de entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Pero él les dijo: no se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan y digan a sus discípulos y a Pedro: él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán, tal como él les dijo. Y saliendo ellas, huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Hermanos, esta es palabra de Dios. Gracias, Señor. Hay 2 razones principales por las que celebramos la resurrección de Jesús. En primer lugar, los cristianos celebramos la resurrección de Jesús porque creemos que realmente ocurrió. En una era en la que todo es mitologizable y estas cosas son como simbólicas y queremos pensar que la Biblia es simbólica y habla de que Jesús de ahí en adelante fue una persona distinta. Pablo
Todo el Nuevo Testamento, los evangelistas y los cristianos en la historia afirman que Jesús se levantó de entre los muertos en cuerpo y alma. El cuerpo de Jesús era el cuerpo que colgó de la cruz, pero era distinto. Y creemos nosotros los cristianos que eso realmente ocurrió dentro de la historia. Richard Dawkins, no sé si ustedes han escuchado de Richard Dawkins, es uno de los ateos más famosos. Ya está un poquito pasado de moda Richard Dawkins, pero todavía creo que probablemente sea el ateo más famoso que existe. Más beligerante también, odia a los cristianos, anda buscando pelea con los cristianos por todos lados. Él dice lo siguiente: lo que supuestamente ocurrió con Jesús es lo que nos pasa a todos al morir. Nos descomponemos. Los registros de la resurrección de Jesús y su ascensión están tan mal documentados como el cuento de las habichuelas mágicas. Esas son las palabras de Richard Dawkins. Y esto es justamente lo que pasa cuando le permitimos a un profesor de biología levantarse y ser escuchado como si fuera un experto en estudios bíblicos, en filosofía, en arqueología y en teología. Richard Dawkins está viendo lo que quiere ver nomás, porque es un ateo que está buscando evidencia por todos lados para apoyar su punto. Está ideologizado como la mayoría de nosotros, honestamente, pero él no lo quiere reconocer. Porque resulta que en Marcos 16, la lectura que acabamos de tener, tenemos evidencia de la resurrección de Jesús. En primer lugar, Marcos en sí mismo es evidencia de la resurrección de Jesús. El Nuevo Testamento ha sido preservado con más de 5.800 fragmentos de manuscritos griegos, 10.000 latinos y 9.300 en otros idiomas antiguos como el siriaco, el eslavo, el etíope y el armenio. ¿Escuchaste la cantidad de documentos antiguos que existen que registran este evento? Anda a revisar cuántas copias o documentos antiguos registran, por ejemplo, la tan evidentemente existente obra de Platón. No alcanzas a contarlos con las manos y tienen cientos de años de diferencia con los eventos que supuestamente narran. Hoy día hay toda una disputa porque muchos consideran que Homero, el escritor de la Ilíada y la Odisea, grandes clásicos, no existió nunca. Oh, pero ¿cómo si no lo leímos en el colegio? Pero si yo estudié literatura, la base, obvio que, ¿cómo no existe? No existe. No sabemos, aparentemente no existe. Es poco probable que haya existido porque tenemos documentos que son muy recientes en la historia y son un puñado. Sin embargo, Jesús es atestiguado por miles y miles de documentos antiguos. Los expertos, y de entre los cuales nadie va a contar a Richard Dawkins, por cierto, los expertos consideran que Marcos 16 fue escrito alrededor del 70 después de Cristo. Saca la cuenta con los dedos nomás. 70 después de Cristo significa que más o menos 35, 40 años después de la muerte de Jesús. O sea, la gente que vio a Jesús muerto y resucitado estaban vivitos y coleando en el tiempo en que estos documentos circulaban por toda Asia Central. Y las referencias más contundentes de la resurrección son más anteriores aún. Por ejemplo, 1 Corintios 15, cuando Pablo mismo dice: yo les he predicado la resurrección y si Cristo no resucitó, vámonos para la casa. Ese es Pablo en el año 50 más o menos. 20 años después, ni siquiera 20 años después de la muerte de Jesús. Los cristianos dieron testimonio público y masivo de la resurrección de Jesús. Las personas que estuvieron involucradas estaban vivas. Y sin embargo, nadie se levantó para negar la resurrección. No es posible encontrar un solo testimonio antiguo, ni siquiera de los contrincantes, que presentara evidencia contraria a la resurrección. No estoy diciendo que todos creían en la resurrección, evidentemente no. Flavio Josefo, por ejemplo, era un historiador antiguo, judío romano, tenía 2 razones muy buenas para odiar a los cristianos. Y sin embargo, él dice: bueno, algo pasó ahí, no tengo idea qué, pero ellos dicen que resucitó. Él estaba consciente de que los cristianos públicamente daban testimonio de que Jesús había resucitado. Pablo el apóstol va a decir que 500 personas lo vieron resucitado, porque por 40 días, dice el libro de Hechos, se quedó resucitado enseñando a sus discípulos.
Así que Jesús no es que resucitó y se fue a esconder, así a lo mejor tuvo una visión, alguien, como a veces ocurre en nuestra cultura, ¿no? No, alguien como que estaba ahí en un momento místico y parece que lo vio en un rayo de luz asomándose por la ventana. No, 40 días Jesús caminó con sus discípulos, comió con sus discípulos y les enseñó a multitudes de hasta 500 personas. Y nadie presentó argumentos. Nadie, ni la gente común, ni los historiadores, ni los políticos. Es más, este texto mismo de Marcos 16 es una prueba de la resurrección. Déjame decirte por qué. En el mundo antiguo, las cosas eran distintas del mundo en el que nosotros vivimos, ¿cierto? Porque en el mundo antiguo las mujeres no eran testigos válidos en un proceso judicial, lamentablemente. O sea, vamos a hacerle caso a Richard Dawkins, ¿ok? Lo que están haciendo los discípulos aquí es simplemente inventar una nueva religión, así que quieren hacer como que Jesús resucitó, pero Jesús escondieron su cadáver, lo dejaron por ahí. No, si lo vimos vivo. Ahora, dale una vuelta a esto. Si tú quieres inventar una religión, ¿usarías el testimonio menos válido para tu cultura? Probablemente diríamos, no, lo que pasa es que lo vimos, hay fotos. Quizás harían un Photoshop ahí, pero en nuestra cultura. Pero claramente usarías lo más válido posible. Nadie se le ocurriría decir, no, lo vieron, pero lo vieron unas personas que estaban medio borrachos, su testimonio no vale. En esa cultura, lamentablemente, de nuevo, el testimonio de las mujeres no era válido. Y sin embargo, todos los evangelistas coinciden en que las primeras testigos de la resurrección fueron un grupo de mujeres. Marcos cierra su evangelio relatando que las primeras testigos de la resurrección eran mujeres. Así que los discípulos eran unos perfectos tontos, para no poner otra palabra en mi boca, y mintieron de una manera totalmente torpe, o están tratando de hacer otra cosa, que no es inventar la resurrección, como diría Richard Dawkins, sino ser fieles a los eventos que realmente ocurrieron. Y Marcos 16 sugiere que esa es la alternativa. Están tratando de ser fieles y contar realmente lo que ocurrió. Y esto nos lleva a la segunda razón por la que celebramos la resurrección, y es que la victoria de Jesús sobre la muerte asegura nuestra victoria sobre la muerte. Yo ya les decía que el relato de Marcos es cortito, ¿no? ¿Se dieron cuenta? 8 versículos, nada. Eso es todo. Por cierto, esta es una de los relatos más escuetos de la resurrección. Hoy sabemos que de hecho el Evangelio de Marcos termina allí, así que si tienen la Biblia abierta, como muy bien está haciendo Cristian, el relato de Marcos termina, todo el Evangelio de Marcos termina en el versículo 8. El resto surgió porque los discípulos a posteriori dijeron, pero Marcos, ¿cómo vas a terminar así? ¿Cómo se te ocurre contar así? No, y bueno, y vieron a Jesús y se fueron. De nuevo, Marcos es el apurón. Siempre está apurado Marcos. Es como una película de acción, Rápido y Furioso. Rápido y Furioso beta. Pero termina en el 8. Y años después, entonces estos cristianos que leen Marcos dicen, vamos a agregarle un poco. Así que nosotros tenemos Marcos en nuestras Biblias normalmente del 9 al 20, me parece, ¿no? Termina en el 20 también. Y la razón por la que está ese texto, que son adiciones que vienen de Lucas, que sacaron de Mateo, que sacaron de Juan, es porque los discípulos no podían entender cómo es que la historia iba a terminar con tanta brevedad. Y es que para nosotros, de este lado de la historia, el relato marquiano de la resurrección puede sonar, cuando suena tan breve, nos puede sonar como un chiste que no entendemos. A mí me pasa que yo rara vez entiendo los chistes de Rubén. Entonces, es como un chiste que no entendemos y quedamos así como mirando como, no lo entendí. Y uno se siente incómodo, pero te da vergüenza preguntar, así que te haces el loco nomás, ¿cierto? Y nos hacemos los locos y pretendemos que entendemos de qué se trata la resurrección. Quizás tú hoy día llegaste así también. A lo mejor te ríen nomás el domingo y vamos a celebrar la resurrección, pero en realidad no entiendo bien de qué se trata la resurrección.
déjame decirte algunas cosas que eran parte de la gran esperanza del Antiguo Testamento, cosas que los discípulos que leyeron la Biblia, que leyeron Marcos originalmente, sí entendían, y que nosotros no entendemos por la diferencia cultural. La resurrección era parte de la gran esperanza del Antiguo Testamento. En un día final, vendría el Mesías para traer el juicio. ¿Adivina cómo se llama ese juicio? Juicio final. El día del Señor traería el juicio final, y la resurrección no de uno, no de dos, no de tres, de todos los muertos. Todos los muertos se levantarían para ser juzgados en el juicio final. Esa era la mentalidad judía, y para la mentalidad judía este episodio final era el fin del mundo. ¿Se acuerdan del 2020 cuando todos andábamos asustados con que las máquinas, los computadores se iban a disparar los misiles nucleares? ¿Se acuerdan de eso, no? No fue el 2020, fue el 2020 con los mayas. El 2000 fue con lo que le llevaron a Jericó, ¿no? 2012 los mayas, perdón, estoy ya con tantos fines del mundo uno se confunde. Para la mentalidad judía, este momento, la resurrección, era el fin del mundo. Totalmente. Y los discípulos, que son testigos de la resurrección de Jesús en medio de la historia, no al final de la historia, están ahí tratando de explicarse por qué el mundo no se ha acabado. Porque el Antiguo Testamento decía que el mundo tenía que acabarse. Pero ellos sabían cosas que nosotros pasamos por alto. Jesús era el rey designado por Dios. Eso lo dijo todo el tiempo. ¿Se acuerdan del Domingo de Ramos la semana pasada? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué decían estos judíos? He aquí Hosana, hijo de David, el rey prometido. Sálvanos, Hosana, sálvanos por favor, hijo de David, tú eres el rey prometido. Así que ellos sabían que era el rey prometido designado por Dios. Así que ahí tiene sentido el final de otro evangelio, Mateo 28. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Los apóstoles afirman que Cristo, habiendo resucitado, se sentó a la diestra del Padre. Ayer estábamos con los niños y un niño preguntaba, ¿dónde está Jesús? Y a veces pensamos, y este lenguaje medio occidental que nos muestra, Jesús vive en mí, Jesús está con nosotros, Jesús está sentado en el trono celestial, gobernando sobre el cielo y la tierra, sobre la historia. Cada molécula del universo, en cada microsegundo de la historia, está sometido a la voluntad del Rey Jesucristo. Y Él habita en y por medio de nosotros, por medio de su Espíritu. Él está sentado en el trono. No lo va a soltar hasta la eternidad, cuando se lo pasa al Padre. Él se lo arrebató a Satanás y ahí está, glorioso. La resurrección implica que Jesús ha recibido el trono, la autoridad y el dominio sobre todo lo creado. Y su primer decreto real, pon atención, la resurrección implica que Él recibió el trono, la autoridad y el dominio. Y su primer decreto real fue expedido para que tú y yo pudiéramos estar en Cristo antes del juicio final. Él puso pausa a la historia. Él decidió que el juicio sería aplazado para que miles y millones, como tú y como yo, vengan a creer en Jesucristo, a refugiarse en Él y a esperar su retorno. Para que así como Él venció a la muerte, nosotros también podamos vencer a la muerte. Pero a veces decimos eso y como que no significa nada, ¿cierto? Como, oh no, yo venzo. Jesús venció a la muerte, somos más que vencedores. Cantamos esta canción muy evangélica, ¿no? En Cristo somos más que vencedores. Y decimos, sí, Romanos dice eso, pero ¿qué significa que seamos vencedores de la muerte? La resurrección de Jesús es una garantía, seguridad de que tú y yo, si somos discípulos de Cristo, venceremos a la muerte. Al vencer a la muerte, Cristo venció la muerte que habita en nosotros, como esa tendencia autodestructiva y pecaminosa que nos lleva a tomar decisiones contrarias a Dios. Relaciones también. Esa muerte que habita en nuestras relaciones tóxicas, ¿cierto? Cuando queremos dominar al otro, seamos esposos, seamos hijos, seamos padres,
queremos dominar a otro y está esa tendencia oscura en nosotros. Podemos identificar que hay una tendencia de muerte. Pero también las estructuras sociales de injusticia, las estructuras sociales de idolatría, que nos tientan, nos hacen caer en la trampa de vivir para otra cosa que no es Cristo. Él venció esa muerte. Pero mientras escribía esto pensaba en algunas de mis queridas amigas aquí presentes. Jesús venció la muerte y venció la muerte que habita en nuestros cuerpos. Él va a restaurar un día, a causa de lo que consiguió la resurrección, nuestros cuerpos. Nuestras enfermedades serán sanadas, total y completamente. Y la creación misma será restaurada. Él restaurará lo que el calentamiento global, lo que la codicia, lo que nuestro manejo irresponsable de la creación le han hecho a la naturaleza. Él lo va a restaurar todo, porque Él ha vencido la muerte completamente, en todas sus dimensiones. Así que por eso celebramos la muerte de Jesús, la muerte y la resurrección de Jesús, porque la resurrección de Jesús tenemos garantía de que nuestras enfermedades tienen una fecha de expiración. Nuestro dolor, esta creación y su decadencia tienen una fecha de expiración. En la resurrección tenemos garantía de que todo lo que perdimos en el Edén será renovado, restaurado, cuando Él, glorioso, venga a reinar no solo sobre el cielo, sino definitivamente a conquistar este mundo, esta tierra, para dominar sobre ella. Por eso celebramos que nuestro Señor ha resucitado. Marcos 16 fue escrito para que los discípulos de Jesús recordaran lo seguras que estaban sus vidas en Jesús, en un contexto en el cual estaban siendo perseguidos, en un contexto en que ellos entendían que su misión era ser testigos de la resurrección, para contarles a otros de la resurrección. Y Marcos escribe la resurrección para que ellos estén seguros y digan: vayan, sean testigos, porque nuestro Dios ha resucitado, ha vencido a la muerte. Quizás nosotros también necesitamos ese recordatorio. ¿Podemos arriesgar nuestra posición social? Quizás arriesgar la aprobación de nuestros amigos o de nuestros círculos para dar testimonio de la resurrección. Quizás estamos ahí temiendo al rechazo y dejando a otros perdidos en la desesperanza. Podemos arriesgar y renunciar a nuestras comodidades. Pon atención a esto. Podemos arriesgar y renunciar a nuestras comodidades y bienes, a nuestras carreras exitosas, a nuestras casas propias, a nuestros proyectos de vida. Podemos renunciar y arriesgar nuestras comodidades y bienes con tal de dedicar nuestras vidas a hacer conocido a Jesús, porque Él volverá y nos recompensará. Hay que tomar eso muy en serio. Quizás vale la pena dejar todo, irnos a China a ser misioneros. Quizás vale la pena, algunos de ustedes, dejar todo y decidir entrar en el ministerio pastoral. Quizás vale la pena que algunos de ustedes renuncien a un trabajo que da el doble del dinero para hacer bien al mundo que necesita el bien y ser testigos de Cristo en lo concreto. Podemos arriesgar y renunciar, porque realmente volverá, realmente nos va a recompensar. Podemos incluso arriesgar nuestra propia integridad. En un Chile atemorizado por la delincuencia, nos hemos vuelto un poco obsesivos con nuestra seguridad. Uy, no, es que a nosotros no nos vaya a pasar nada. Podemos arriesgar nuestra integridad, porque si Jesús resucitó, entonces Él realmente asegura nuestras vidas. La pregunta entonces que tenemos que hacernos hoy día es si realmente creemos que Jesús resucitó.
Vamos a tener un tiempo de oración y vamos a buscar esa respuesta juntos en oración. Déjame orar y vamos a orar luego en grupos. Padre Celestial, te damos gracias porque hoy día celebramos que Jesús resucitó. La muerte ha sido vencida una vez y para siempre. Gracias, Señor, porque nuestra enfermedad, nuestro dolor, los seres queridos, nuestras pérdidas, este mundo agonizante, Señor, será renovado. Un día te veremos venir, Señor, y oiremos tu voz como lo oyó María Magdalena. Nos llamarás por nombre y nos darás un lugar contigo, una recompensa mayor que cualquier recompensa que podamos obtener en este mundo. Te queremos pedir hoy día, Señor, que tú vengas, que tu Espíritu venga a llenar nuestros corazones y que podamos meditar y tomar en serio si realmente creemos en la resurrección del Hijo de Dios. Si la respuesta es sí, ayúdanos, Señor, a ser valientes y tomar decisiones dignas de esa convicción. Pedimos por esta iglesia, Señor, para que sea una comunidad de testigos de la resurrección. En un mundo que intenta evitar hablar incluso de la muerte, ayúdanos a gritarle al mundo que hay vida en Jesucristo. Te pedimos eso en el nombre de Jesús. Amén. Para responder a este desafío de resurrección, quiero invitarles a disfrutar de un tiempo de oración unos por otros. Así que nos vamos a juntar ahí donde están, en respuesta a la palabra de Dios, en parejas, en tríos, ¿está bien? Y vamos a orar por lo siguiente, a compartir y orar. Queremos compartir y orar, pasarnos un ratito en esto. En primer lugar, ¿qué aspectos de tu identidad necesitan ser redefinidos por la resurrección? Y en segundo lugar, ¿de qué manera podemos compartir con otros esta buena noticia de la resurrección? Oremos en pareja. Ahora nos podemos ordenar, está bien. Vamos a vertirnos en oración frente a la palabra de Dios.